Comenzamos este programa dedicado a los matemáticos y las matemáticas judías. Lo hacemos con Amelia. Hola, Amelia. Buenas tardes. Vamos a hablar de Beppo Levi. ¿Quién era Beppo Levi? Bueno, pues este hombre fue un matemático judío italiano que acaba naturalizándose argentino, que va a destacar por su trabajo tanto en álgebra como análisis y geometría. Pasa una parte importante de su carrera en Parma y luego en Bolonia, para verse expulsado en 1938 tras la introducción del Manifiesto de la Raza en Italia. Y bueno, al tener 64 años él podría haber dicho, me jubilo, me tomo un descanso, pero no, él siguió ahí al pie del cañón hasta el final, al trasladarse a Argentina y encontrar ahí un puesto de trabajo que le gustaba un montón. En Rosario, ¿no? Dime. Que se trasladó a Rosario. Efectivamente, de hecho allí estuvo trabajando 20 años más, que la verdad es que la vida, podríamos decir, no la vida útil, pero casi, de un matemático suele acabarse un poco antes de los 80 años, pero este hombre no, este hombre estuvo ahí trabajando hasta el final. Muy bien. ¿Y qué es lo más relevante de la obra, de los trabajos de Beppo Levi? Bueno, pues lo cierto es que Beppo Levi tiene un teorema de convergencia de funciones que sirve para intercambiar la integral con la suma de una función. Y sin embargo él no empieza trabajando por ahí. Él cuando empieza estudiando en la Universidad de Turín en 1892 se interesa por las matemáticas en general. Poco después le van a otorgar una beca de estudio y eso le permite seguir estudiando, además a través del doctorado que él va a hacer con una tesis sobre geometría analítica, sobre geometría algebraica, en particular sobre curvas en R2 y en R3, es decir, en superficie y en el espacio, y las intersecciones que estas curvas tienen consigo mismas. Este mismo año, en 1896, no solo va a presentar su tesis, sino que lo van a contratar como asistente de Luigi Berzolari en Turín. Y va a comenzar así su muy intensa vida laboral. No solamente va a dedicarse a investigar, sino que aprovecha para obtener el equivalente al máster del profesor de secundaria que tenemos aquí en España, pero él en la Escuela de Magisterio de la Universidad de Turín. Esto va a resultarse en una decisión muy acertada porque en 1898 lamentablemente va a morir su padre y Levi debe de ponerse a trabajar en serio, a ganar dinero para poder mantener a su familia. Entre 1900 y 1906 va a ser profesor de varios institutos, aunque él lo que quería era volver a la universidad, claro, como demuestran los numerosos exámenes a los que se va a presentar a tal efecto. Sin embargo, su periodo en la enseñanza media va a ejercer un efecto sobre Levi, y es que empieza a interesarse en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, cuyo efecto se verá más adelante a lo largo de toda su carrera. Por fin, en 1906 va a ser nombrado profesor de geometría proyectiva y descriptiva en la Universidad de Cagliari, donde va a pasar 4 años. Durante este periodo va a formar parte de la sección local de la Sociedad Nacional de Profesores y Maestros de Matemáticas, lo que se conoce como Materis. Bueno, para que veamos un poco lo que él estaba investigando, la geometría proyectiva va a estudiar las propiedades descriptivas de los objetos geométricos, como por ejemplo pertenencia, intersección, estar alineado, en particular estoy pensando en puntos. Pero no va a estudiar distancias, porque cuando nosotros proyectamos una figura tridimensional sobre un plano, que es una forma de ver la geometría proyectiva, no se van a conservar ni las distancias, ni los ángulos, ni siquiera los objetos en sí. Por ejemplo, una recta perpendicular al plano sobre el que se proyecta, al proyectar lo que vamos a encontrarnos es un punto. Para que lo veamos nosotros, si cogemos un boli totalmente en línea con nuestro ojo, lo que vemos es un puntito, no vemos el boli en sí. Bien, pues la idea es que en proyectiva también es muy importante el principio de dualidad, que afirma que cualquier resultado en geometría proyectiva da automáticamente lugar a otro, que se llama dual, simplemente intercambiando las palabras punto y recta, una por la otra. Eso del 2 por 1 es importante, porque te ahorra muchos resultados y además te permite pasar de una cosa a otra bastante eficazmente. El origen de la geometría proyectiva se encuentra en el Renacimiento, con el intento de formalizar los principios que se empleaban tanto en arquitectura como en pintura. Un ejemplo muy claro es que en las pinturas se ve el horizonte como recta del infinito, ¿no?, donde se cortan las líneas paralelas. Nosotros sabemos que las líneas paralelas no se cortan salvo en el infinito y ellos lo pintan así. Okay. Pues a raíz de eso surge la geometría proyectiva.
Bien, en 1908 da una conferencia en el Congreso Internacional de Matemáticas que se celebra en Roma y habla sobre todo sobre ecuaciones de orden 3, lo que se conoce como curvas elípticas, que se caracterizan por no tener ni picos ni autointersecciones. Entonces Levi no había estado solamente investigando en geometría analítica, sino que también va a trabajar en teoría de funciones, teoría de integración, teoría de ecuaciones diferenciales parciales, lógica matemática y teoría de números. De hecho, fue uno de los primeros matemáticos en emplear el axioma de elección, tan importante en teoría de conjuntos y en lógica. Él lo emplea en 1902 y esto va a ser un par de años antes de que Zermelo lo introdujera formalmente. En total, contando los artículos que tenía publicados, estamos hablando de unos 40 trabajos variados y de gran calidad que le abrirían las puertas a un puesto en la Universidad de Parma como profesor de análisis algebraico en 1910. Así que Levi se traslada a Parma, que está en el norte de Italia, sin llegar a adentrarse mucho en el continente, donde se encuentra con Mario Pieri, un antiguo profesor suyo de Turín, con quien va a trabar amistad y el cual le va a ayudar en sus enormes esfuerzos por instituir en Parma una licenciatura de matemáticas. Él estaba enseñando matemáticas, pero no dentro de la licenciatura, sino aplicada a otras carreras, física, química. Uh-huh. Y bueno, Levi se pone mano a la obra y comienza a implementar una serie de políticas de educación y contratación que parecen dar muy buen resultado. En 1915 está a punto de convencer al rector para que le permita abrir la licenciatura de matemáticas, ya tiene el visto bueno, y entonces Italia entra en la Primera Guerra Mundial y todo se paraliza. Ya. Bueno, la Primera Guerra Mundial tiene un fuerte impacto en Levi, no va a ser solo por el incremento en la carga de trabajo, que resulta de que todos los que no se alistan tenían que cubrir el trabajo de los que sí se fueron. Uh-huh. Por tanto, Levi acaba añadiendo los cursos de geometría analítica y física matemática al que ya tenía asignado de análisis algebraico. No va a ser solamente por eso, como decía, sino porque lamentablemente va a perder a dos hermanos en 1917, con un mes de diferencia del uno al otro. Siendo uno de ellos Eugenio Elia Levi, también un investigador matemático que va a morir en la desastrosa batalla de Caporetto durante la retirada de un balazo. Bueno, acaba la Primera Guerra Mundial y Levi redobla sus esfuerzos por crear la licenciatura en matemáticas y en este momento ya estaba en una posición incluso mejor que antes de la guerra, pues va a ser nombrado decano de la Facultad de Ciencias en 1918 y en 1919 va a fundar el Instituto de Matemáticas de Parma. Lamentablemente, la década de los 20 va a traer consigo a Giovanni Gentile, que va a ser un filósofo fascista que logra ser nombrado nada menos que ministro de Educación en 1922 y comienza a llevar a cabo alarmantes reformas en educación, como por ejemplo la fundación del Instituto Nacional Fascista de Cultura o la proclama del Manifiesto Gentile en 1925. Bueno, aunque algunos matemáticos lo apoyaban, muchos de ellos no, lo cual da lugar a la creación de un contramanifiesto al cual se van a adherir matemáticos tan conocidos como Volterra, Levi-Civita, Severi y el propio Levi, abogando por la independencia de los intelectuales con respecto a las políticas estatales. Uh-huh. Lamentablemente esto no va a hacer más que complicarle la vida a Levi y al resto de hechos. En 1925, Gentile desmantela el programa de matemáticas de Parma y todos los matemáticos de la universidad se van, salvo Levi, que se va a quedar como profesor de matemáticas y como presidente de la Escuela de Química. Lo que son las cosas, ¿no? Poco tiempo después, en 1928, van a cerrar la Escuela de Química y Levi se queda sin empleo. Sin embargo, el prestigio que tenía era tal que no tardó en encontrar un puesto en la Universidad de Bolonia para enseñar análisis funcional. Levi había estado investigando en diversas ramas durante su estancia en Parma, en particular en matemáticas aplicadas, por ejemplo, ingeniería eléctrica, teoría de medida, física y física teórica. Además, también estaba ahí su interés por la didáctica de las matemáticas, que se va a ver en su éxito al crear una sección local de la Asociación de Profesores y Maestros de Matemáticas, lo que habíamos estado nombrando antes, Matesis. Y además en su esfuerzo en divulgación científica, que se van a reflejar en colaboraciones periódicas con las revistas italianas como el Anuario Científico e Industrial o Lardo, revista de Ciencia, Filosofía e Historia. Parece una vida consagrada a las matemáticas.
Totalmente, Sí. es que no paraba. Sí, sí. Más, no nos olvidemos de que Levi tenía un gran bagaje en matemáticas teóricas. Además de todo lo que había estado haciendo, nos vamos a encontrar con su teorema de Bepo-Levi y, como consecuencia, el nacimiento de los espacios Bepo-Levi. Todo ello forma parte del análisis funcional. Bueno, el teorema de la convergencia monótona o el teorema de Bepo-Levi lo que dice es que si tiene una sucesión no decreciente de funciones medibles no negativas, y si tiene el límite, entonces la integral del límite es el límite de las integrales. Y el corolario, el teorema este de Bepo-Levi, lo que te dice es que si tengo una sucesión de funciones medibles y positivas, aunque no hace falta que la sucesión tenga límite, el teorema dice que la integral de la suma de las series es igual a la suma de la serie de las integrales. Entonces, esta opción de intercambiar integral y suma de serie es muy ventajosa a la hora de resolver problemas, que se pueden resolver integrando una a una, pero no se pueden resolver de golpe. Bueno, pues en Bolonia, Levi vuelve a tener la oportunidad no solamente de investigar en, por ejemplo, lógica, ecuaciones diferenciales, variable compleja, que es una nueva rama que añade, física analítica, sino también a ayudar a la creación de la Unión Matemática Italiana, de la que va a ser tesorero entre 1931 y 1938, así como miembro de la junta editorial de su boletín entre 1929 y 1938. Y además formó parte de la Comisión Científica de Italia entre el 33 y el 38. Y había sido elegido miembro de la Real Academia del Liceo en el 1935. Bueno, como podemos observar, sus cargos duran solamente hasta 1938, y eso es que en aquella fecha Hitler impone a Italia el manifiesto de la raza, lo de impone entre comillas, que tampoco es que se fueron a resistir mucho. Eso te iba a decir. Y Levi, junto con prácticamente todos los otros matemáticos del país, se había visto obligado a firmar el juramento de fidelidad al fascismo en 1931 para no perder sus puestos de trabajo y no verse metido en más problemas. Él lo va a firmar para que lo dejen vivir tranquilo, pero en 1938 el nuevo manifiesto expulsa de sus puestos de trabajo a los profesores, a cualquiera que trabaje en banca, a cualquiera que trabaje en un puesto del gobierno que sea judío. Y además les quita a todos la nacionalidad italiana. Levi, que por entonces tenía 64 años, podía haberse jubilado, ido del país y sin problemas. Pero en lugar de eso, sin problemas relativamente. Ya. Pero en lugar de eso, lo que hace es entablar contacto con algunos matemáticos argentinos que él había conocido a través de sus puestos administrativos, y estos les van a encontrar un puesto de trabajo en la Universidad del Litoral en Rosario, en Argentina. Se embarca entonces con su mujer y sus 2 hijas y llegan allí en octubre de 1939. Su hijo Julio decide emigrar a Palestina y allí creo que continúa con su carrera de biólogo. Bueno, en el Rosario estuvo trabajando otros 20 años, enseñando, fundando la revista matemática Notes, que va a ser una revista diseñada para estudiantes de matemáticas, la serie de publicaciones del Instituto de Matemáticas y también una serie de libros llamada Monografía. Bueno, sus clases además las daba en español, un español que él aseguraba haber aprendido en los 15 días que duró el crucero a Argentina. Oye, no lo ponemos en duda, porque estas mentes privilegiadas lo pueden lograr casi todo, ¿no? Sí, a ver, en un momento determinado él dice una cosa que yo creo que todos los matemáticos estamos de acuerdo, que las matemáticas no dejan de ser otra forma de lenguaje. Entonces, si eres capaz de aprender un lenguaje tan extraño como puede ser de las matemáticas, más cercano al italiano o al español, pues tampoco le podía costar mucho trabajo. Seguro. Oye, Amelia, por lo que dices, estuvo trabajando y publicando hasta más de los 80 años, entonces, o alrededor de los 80 años. Hasta los 81, en efecto. Él va a morir en Rosario en 1961 y apenas 3 semanas antes había estado entregando su renuncia, diciendo que no se encontraba bien, que estaba un poco cansado. En 1945 le habían ofrecido la oportunidad de volver a Bolonia, pero él dejó muy claro que él no tenía ningún interés, que estaba muy contento en Argentina. Y de hecho se hizo otro intento en 1956 cuando le conceden el premio Antonio Fertrielli, pero él decide quedarse allí y ayudar a construir la Universidad de Rosario. Él cuando llega se encuentra con que los estudiantes universitarios están bien e intentan aprender todo lo posible, pero tienen un nivel un poco más bajo de lo que él esperaba.
Así que se dedica a dar dos tipos de cursos muy avanzados para los que están ya cerca de aprobar matemáticas, y cursos básicos para aquellos que no están tan avanzados como él querría. Y también se dedica a seguir investigando, por supuesto, y se involucra mucho en la formación del profesorado. Va a hablar de la introducción de la historia de las matemáticas, de la didáctica, de metodología y de todo lo que se pueda hacer para formar matemáticos, o sea, profesores de matemáticas lo mejor posible. Que son los alumnos, lo hemos agradecido siempre, tener un buen profesor de matemáticas es fundamental. Pues la verdad que... ¿Quieres contarnos algo más, Amelia? Pues no, yo creo que más o menos esto es una visión global. Solamente destacar eso, que este hombre no se limitó a una rama, que suele ser lo habitual, o a un tipo más de matemáticas específica, sino que tocó todos los palos, lo cual demuestra la capacidad que tenía. Muy bien, pues con este resumen terminamos. Si están impacientes por escuchar a Amelia Muñoz García, todavía tendrán que esperar un poquito hasta el siguiente programa en el que seguiremos conociendo a más matemáticos judíos. Muchas gracias, Amelia. Gracias a ustedes.